Bueno, entonces yo voy a hablar un poco de lo que es en general el modelado basado en agentes, digamos, el Agent-Based Modeling se llama. Es una técnica de simulación muy interesante para las ciencias sociales y las ciencias en general, digamos, ¿no? Eh, yo soy docente de modelos y simulación en la Universidad Católica de Salta y a partir ya básicamente hace 25 años que venimos investigando sobre diferentes enfoques de la simulación y este es uno de los enfoques más actuales y más promisorios, digamos, de lo que es simulación. Bueno, ¿qué es lo que voy a dar en esta breve ponencia? Primero voy a introducirlos a por qué se hace necesario esta herramienta de simulación en cuanto a instrumento científico, esto haciendo mención a los sistemas complejos. Después voy a hablar un poco justamente de esta técnica que es modelado de sistemas complejos con Agent-Based Modeling, y después voy a introducir un entorno barra lenguaje que se llama NetLogo, muy utilizado en todo el mundo, es una de las tantas herramientas que hay, pero una de las herramientas más usadas y simples de usar básicamente. Y después, bueno, como una muestra de lo que puede hacer el Agent-Based Modeling, la ABM con la herramienta NetLogo, lo voy a aplicar a un pequeño modelo de economía simple, que, bueno, es algo muy simple, pero bueno, es algo como para que ustedes tengan una idea general, puesto que obviamente dar un modelo más complejo sería hacer mucho más larga la charla y menos entendible, así que vamos a hacerlo muy sencillo nomás. Bueno, vamos a empezar con el tema de sistemas complejos. Eh, Sistemas complejos es un término que está muy de moda porque básicamente la ciencia está tendiendo a estudiar cada vez con sistemas que tienen varias características muy particulares y que antes eran muy difíciles de estudiar. Básicamente, estoy hablando de que son sistemas no lineales, sistemas en los cuales pequeños cambios llevan a grandes cambios en otras partes del sistema. A veces hablamos de sistemas dinámicos, eh, algunas veces, bueno, hablando de sistemas basados en ecuaciones diferenciales, ¿no? Como pueden ser la dinámica de sistemas y otros tantos que existen. Eh, Siempre que habla uno de sistemas complejos, podemos encontrarnos con un tipo de comportamiento exótico, vamos a llamarle de alguna forma, es decir, un comportamiento que no es predecible, no es lineal y se asocia mucho a la teoría del caos, a la teoría de las catástrofes también, y a los fractales también como una expresión matemática de lo que es justamente la impredecibilidad, ¿no es cierto? Y también algo muy importante que surge de estos sistemas complejos es el comportamiento emergente, es decir, básicamente yo tengo muchos componentes, como por ejemplo pueden ver tal vez en una imagen ahí de un cardumen, acá al final de la izquierda a la derecha inferior de la diapositiva, donde el cardumen, o tanto puede ser eh, también una bandada de pájaros, siempre tienden a agruparse o hacer cierto tipo de comportamientos que parecerían estar como dirigidos por una sola cabeza o un solo órgano rector, pero sin duda es totalmente lo contrario, es decir, el comportamiento que surge de todo el cardumen, por ejemplo, en esas circularidades que tienen o esas formaciones, surge más bien del comportamiento simple de cada uno de los individuos, y eso se llama comportamiento emergente. Bueno, acá yo tengo un cuadro muy usado, digamos, en todo lo que son cursos, conferencias de sistemas complejos. Eh, Nosotros podemos ver que las características de un sistema complejo tienen que ver con muchos componentes, o sea, cada una de las pequeñas partes que componen un sistema, pero a la vez que es complejo, que interactúan dinámicamente y a un cierto número de escalas, es decir, va de lo más pequeño a lo más grande, ¿sí? Y siempre yo tengo entre los sistemas complejos comportamientos comunes, digamos, bueno, esto ya lo postuló la teoría general de sistemas, no es una novedad, pero ahora está tornándose más, de alguna forma,
actual, puesto que esto se está aplicando a muchas cosas. Inclusive, bueno, hablando de la pandemia que nos hace que tengamos esta conferencia virtual, al tema de vacunas, al tema de justamente simulación de diferentes tipos de epidemias, por ejemplo, como el COVID, cómo la gente, digamos, o sea, la sociedad como un sistema complejo en relación con su comportamiento ante, por ejemplo, las vacunas, la vacunación o lo que sería la enfermedad, digamos, el contagio. Entonces, esa emergencia surge de ese sistema complejo y lo que yo quiero estudiar, digamos, básicamente. Lo cual no puedo hacer con cualquier herramienta, digamos, necesito yo una herramienta que básicamente me permita simular cada uno de los comportamientos individuales de estos pequeños átomos que componen el sistema complejo, ¿sí? Bien, y esta herramienta se llama Agent-Based Modeling, ¿sí? Modelado basado en agentes. Esta es una técnica de simulación donde el sistema se modela como básicamente una colección de agentes y las relaciones entre ellos, ¿sí? Los agentes básicamente son como pequeños bots, vamos a ponerlo en algo que conozcan todos. De hecho son bots, digamos, son como pequeños robotitos que tienen un determinado comportamiento que puede ser más o menos complejo, puede ser reactivo a ciertas cosas que suceden en el ambiente o puede ser proactivo tratando de tomar decisiones en función de cosas que pasan en ese ambiente. Bueno, eso se modela, se simula, digamos, utilizando diferentes tipos de lenguajes. Eso podría ser, por ejemplo, una simulación en C, C++, o en Java, si quiero, digamos. Pero, bueno, básicamente yo les voy a mostrar un entorno en NetLogo que está escrito en Java, básicamente, pero es una herramienta mucho más poderosa porque tiene constructos que me van a permitir a mí trabajar mucho más fácilmente con este tipo de agentes, digamos, ¿sí? Bien, en realidad existen varios tipos de lenguajes y entornos. Tengo NetLogo, StarLogo, Sugarscape fue uno de los primeros, digamos, que utilizó este tipo de técnicas. Swarm, que tiene mucho que ver con las técnicas heurísticas de, por ahí, de resolución de problemas por medio de enjambres, que se llama Swarm, digamos, que básicamente lo que también es el modelado basado en agentes, nada más que aplicado, bueno, a cierto tipo de problemas, o sea, a un tipo de cooperación entre los diferentes agentes para resolver un problema. En este caso, no hablamos de cooperación, puede haberlo o no, pero para resolver, digo, un problema general, digamos, y concreto, sino más bien de que yo quiero estudiar un comportamiento que a veces es difícil de estudiar con otro tipo de herramientas, digamos. Bueno, también está muy de moda AnyLogic, también otra herramienta muy interesante que tiene varios tipos de simulación, digamos, no solamente basada en agentes. Y bueno, hay muchas otras más, acá estoy mencionando solamente algunas. Y nosotros vamos a ver justamente NetLogo. NetLogo, bueno, yo después, si quiere, subo los slides de estos, pero lo puedo conseguir acá, es en la Universidad de Northwestern, en Illinois. Esta universidad básicamente tiene un laboratorio de estudio, digamos, justamente de simulación basada en agentes, que bueno, su director es Uri Vilensky, que es una persona que sabe muchísimo. De hecho, él escribió en torno del logo usando Java, y hay una comunidad incipiente, muy grande, de personas que bueno, desarrollan diferentes tipos de modelos con esta herramienta, ¿no? Cuando uno baja esta herramienta, después lo vamos a ver un ratito, yo tengo una biblioteca de modelos donde puedo ir explorando y viendo qué cosas puedo hacer utilizando esta técnica, ¿sí? Bien, entonces de esta página yo puedo descargar, el software es gratuito, o sea, es open. De hecho puedo yo también ver el código fuente, inclusive uno puede asociarse a varios foros donde puede interactuar con otras personas que están desarrollando o investigando ciertos aspectos particulares del lenguaje o problemas o sistemas, digamos, en particular. Bien. Entonces,
yo les voy a mostrar esto justamente aplicado a un modelo muy sencillo que se llama Simple Economy, economía simple, digamos. Básicamente, ¿qué se trata? Bueno, primero que yo voy a utilizar este Agent-Based Modeling para estudiar eh, cómo se comportan, cómo es el comportamiento emergente, cuál es el comportamiento que tienen los sistemas complejos, y uno de los sistemas más complejos, bueno, sobre todo en nuestro país, se ha dicho de paso, es justamente la economía. ¿Sí? La economía como ciencia, digamos, tanto, vamos a decirle, matemática como social, tiene mucho que ver con cómo se comporta la gente, es decir, comportamiento de la gente. Y el comportamiento es algo que se modela básicamente con Agent-Based Modeling. Es decir, yo a la gente le voy a dar un comportamiento y voy a ver de ese comportamiento de cada uno de los agentes qué es lo que surge al final, en general, en el sistema complejo, digamos, en el sistema total. ¿Sí? ¿Por qué uso yo esto? Bueno, porque, y esta es una de las grandes diferencias que tenemos, que hay con los economistas tradicionales, los cuales siempre toman teorías a partir de, por ahí, imágenes o sistemas en equilibrio, ni siquiera sistemas, sino estructuras matemáticas en equilibrio, que son poco representativas de lo que en realidad ocurre en un sistema social como es la economía, ¿sí? Son sistemas bastante restrictivos y están bien, digamos, para explicar ciertas ideas básicas de lo que es la economía, pero por ahí no para investigar otras cosas un poco más puntuales y profundas dentro del sistema económico o de los sistemas económicos. Bueno, básicamente hay muchas comunidades que de alguna forma están trabajando ya la aplicación de estas herramientas a los sistemas complejos. Por ejemplo, la Asociación de Ciencias Sociales y Sistemas Complejos, CSA, que bueno, publica año a año las conferencias, los proceedings de todos sus investigadores, y bueno, es bastante importante, ¿no? O el Congreso Mundial de Simulación Social también, que tiene mucho que ver, y bueno, hay muchas universidades que tienen, por ejemplo, la Universidad de Surrey o la Universidad de, de Southampton, por ejemplo, por mencionar algunas, y la de Northwestern, por ejemplo, también tienen grupos investigativos sobre este tema, sobre modelado basado en la gente en general y en particular en la aplicación a la economía. Bueno, siempre uno parte, por eso yo digo que esto es como al hacer un poco experimentación o ciencia en el siglo XXI. Antes los científicos investigaban utilizando tal vez telescopios, microscopios, diferentes herramientas de estudio que les ayudaba, digamos, en sus investigaciones. Y yo digo que actualmente, bueno, el instrumento más poderoso que tenemos nosotros es el computador, la computadora, justamente. Y este tipo de simulación se acerca mucho a lo que es un experimento, básicamente, bueno, aplicado a las ciencias sociales en particular, pero tiene mucho que ver con que yo puedo controlar de alguna forma y no necesariamente tengo que hacer por ahí un experimento real, con personas reales, con muchas cosas que por ahí tengo muchas variables fuera de control. Entonces, es como un experimento controlado, con un instrumento muy preciso que es la computadora y con el comportamiento que yo elijo darle a cada una de mis personas, a cada una de mis entidades que son justamente los agentes. Y en este caso yo les voy a mostrar un modelo que se llama economía simple, que, digamos, trata de responder una pregunta muy sencilla, digamos. Básicamente, si yo tengo un número fijo de personas, por ejemplo, 500 personas, y cada persona tiene una misma cantidad de dinero, supongamos 100 pesos, o 100 soles, digamos, en Perú, o 100 dólares, lo que fuere, digamos, 100 unidades monetarias. Entonces, para cada persona, yo voy a, de alguna forma, eh, hacer una simulación de qué pasaría si le da a otra persona al azar, bueno, cada uno de sus pesos. Esto es todo al azar, digamos, es un comportamiento mínimo, pero ustedes miran, bueno, esto es cualquier cosa, digamos, no sirve para estudiar. Sí sirve para estudiar inicialmente, porque esto parte de un comportamiento muy básico y puede llegar a un comportamiento muy complejo a medida que yo voy añadiendo
variables de decisión, otras cuestiones a este modelo, ¿sí? Entonces, este modelo inicial muy simple. Y la pregunta es, ¿qué pasará con la distribución del dinero? O sea, lo que nos preguntamos todos justamente en nuestra sociedad postcapitalista, digamos. Es decir, eh, ¿hay alguna razón por la cual ciertas personas tengan más dinero que otras personas? Es decir, eh, ¿cómo puedo yo la distribución de la riqueza, digamos? Y en este modelo muy sencillo, bueno, uno tendería a pensar que en realidad, si todos se dan con todos, digamos, cierta cantidad de dinero, la distribución sería uniforme, tendría que ser uniforme, es decir, cada persona terminaría más o menos con el mismo dinero, no sé si con el que empezó, pero más o menos con el mismo dinero al final. Eh, bueno, una restricción importante es que la cantidad de dinero permanece fija, es decir, no hay emisión monetaria, no tengo en este pequeño modelo inicial una cantidad fija de dinero. Y cada persona no puede tener menos que cero dinero, o sea, no puedo endeudarme, por ejemplo, ¿no es cierto? Sería una forma de ver negativa, ¿no es cierto? Que estoy endeudado, no tengo deuda, sino que básicamente si yo tengo cero ya no puedo prestar, y si me quedo sin dinero, bueno, ese agente queda como inhabilitado de hacer transacciones. Bien. Y si hay una distribución estable del dinero, ¿cuál sería? Entonces, esto es un poco yo lo que les comentaba hace rato, si todas las riquezas se concentran en unas pocas manos, se distribuye equitativamente. Bueno, yo como lo que le dije recién es que tal vez uno piensa que esta distribución sería uniforme. Entonces, podemos hacer un pequeño modelito. Y acá yo les voy a mostrar, bueno, en la diapositiva, después voy a ponerme el logo, eh, justamente un programa para tratar de eh, simular este experimento que estoy haciendo, ¿sí? Bueno, NetLogo trabaja con, NetLogo es como un alter ego, digamos, una evolución posterior del viejo logo, donde tenía tortugas, eso de las tortugas iban dibujando la pantallita, bueno, esto para los que son más grandes, digamos, seguramente lo recuerdan, de los años 80, entonces quedó esa nomenclatura, pero turtles, que serían tortugas en inglés, son básicamente los agentes, ¿sí? Eh, yo lo que hago es crear una cierta cantidad de agentes, darle un comportamiento y simular el modelo, digamos, que es básicamente lo que se hace acá, ¿sí? Por ejemplo, acá, si ustedes ven, acá siempre tiene, digamos, el NetLogo una sintaxis bastante interesante, muy verbativa, digamos, o sea, muy hablada. Acá le pide a las tortugas, o sea, a los agentes que tienen una riqueza mayor que cero, que hagan un procedimiento que se llama transact, ¿sí? Sí. Y bueno, y acá lo único que hace es también este entorno es un entorno que permite gráficos en 2D, digamos. Yo puedo graficar los agentes y con esos gráficos puedo de alguna forma ir viendo cómo, bueno, dándole ciertos atributos para por ahí diferenciarlos en color, tal vez en posición, otras cosas, para también enriquecer de esta forma el modelo. En este caso, yo lo que estoy haciendo es a los agentes que son más ricos los voy a correr eh, cada vez más a la derecha, digamos. Es decir, voy a hacer justamente una separación, digamos, de los agentes que tienen más dinero de los que tienen menos dinero. Y el procedimiento de transacción, que es un procedimiento que se pone tu nombre de procedimiento y bueno, acá todas las instrucciones, lo que hace cuando transacciona es eh, resta, digamos, de mi riqueza y le pide a cualquier otro agente, esto es totalmente al azar, o sea, no estoy diciéndole a tal agente o tal otro, aunque sí se puede hacer, es un modelo muy simple, que esto que decremente acá, la riqueza que saqué de acá, se la doy a la otra persona. ¿Sí? Bueno, después hago un reporte, básicamente que lo que va a hacer es hacer un histograma, digamos, de eh, la distribución de la riqueza, que es lo que quiero hacer, ¿sí? Y bueno, cuáles son los 50 más ricos, digamos, de alguna forma. Bien. Acá lo tengo, pero yo lo que voy a hacer es, eh, voy a compartir de nuevo, pero ahora con el logo, si me dan 2 segundos.
Voy a abrir el logo, voy a compartir la pantalla. A ver ahí, vamos a compartir pantalla. Acá está. No sé si se ve, ¿se puede ver? Sí, 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 se ve. Bien, este es el entorno del logo. Sí, es bastante sencillo. Básicamente tiene tres paneles. Uno que es un panel que básicamente sería el de experimentación, donde yo voy a ir como pegando, puedo pegar botones, puedo pegar, digamos, gráficos, puedo pegar, bueno, diferentes tipos de cosas. Esto es muy común a los entornos de simulación, bueno, en particular en el logo. Y acá lo que voy a hacer es, bueno, tengo otra pestaña de información y otra pestaña donde efectivamente está el código, un poco lo que yo les mostré, ¿no? Lo que voy a hacer es, hago el setup, o sea, inicializo todas las variables y lo que hago es correrlo, ¿sí? Y acá ustedes van a ir viendo cómo es la distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza no parece ser muy uniforme, digamos, ¿no? Por lo menos en este sencillo experimento que estamos haciendo ahora, ¿sí? Eh, Acá voy viendo justamente el porcentaje de gente que está siendo más rica y la que se está haciendo más pobre, digamos, de alguna forma, ¿sí? Voy a esperar un poquito. Voy a volver a compartir. ¿Se vio más o menos bien? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, anterior. Bueno, eso es un poco, en definitiva, yo con este pequeño experimento, fíjense que es muy sencillo el experimento, aparte totalmente aleatorio. Obviamente puedo poner muchísimas más cosas acá, pero muchísimas más. Yo tengo modelos mucho más complejos, pero bueno, nos estaríamos hablando toda la tarde básicamente. Es simplemente para mostrarles, ¿no? La distribución esta con este pequeño modelo para nada es uniforme, digamos, ¿sí? Se acerca mucho a una distribución que se llama distribución de Maxwell-Boltzmann, que es una distribución eh, que tiene mucho que ver, digamos, con una distribución medianamente normal, digamos, es decir, siempre hay un gran pico de gente que supuestamente, por lo menos lo que me dice este modelo, tiene mucha plata y otra que tiene muy poca plata, bueno, a un lado y al otro, digamos, ¿sí? Eh, bueno, esta distribución es una distribución central de la mecánica estadística, digamos, si ustedes han hecho física, por ahí les suena un poco esto, básicamente tiene mucho que ver con el intercambio de algo dentro de un sistema cerrado. Este algo que nosotros tenemos acá es una cantidad limitada inicial de dinero y una cantidad de personas limitadas inicialmente dentro de un sistema cerrado, ¿sí? Eh, por eso, este tipo de justamente sistemas complejos, digamos, que surge, digamos, un comportamiento a partir de los pequeños agentes de un todo del sistema, da mucho que hacer con analogías dentro de diferentes campos de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, de hecho, nosotros estamos estudiando ahora, o sea, seguimos, digamos, dentro de una línea que se llama Econophysics, o sea, es lo que sería la física aplicada a la economía con modelos muy parecidos dentro de la física que pueden ser aplicados a la economía, ¿sí? Entonces, hay esa sinergia entre diferentes tipos de modelos que es una propiedad justamente, como habíamos visto, de los sistemas complejos, ¿no? Bien, un poco lo que yo les digo acá, dice este, esta diapositiva. Bien, bueno, bueno, si quieren después puedo pasarle el paper también de Agulesco y Yakolenko. Eh, Hay muchas variantes de este pequeño modelo, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros hemos visto si los agentes
podrían endeudarse, es decir, lo podría tener negativo y de alguna forma aplicar algún tipo de sanción que sería, digamos, el interés sobre ese negativo si la gente se permite endeudar, justamente peor. Esto conduce en algunos modelos a una desigualdad aún mayor, ¿sí? Pero, bueno, en realidad lo que nosotros estamos modelando es una distribución del dinero como factor de riqueza, ¿no? Hay otras cuestiones que tienen que ver con riqueza de los bienes materiales o de uso o productos, digamos, que no hay, justamente no tienen una ley de conservación, pueden ser fabricados, destruidos, consumidos, etcétera. O sea, hay muchas formas de hacer ese agregado económico dentro de lo que es la riqueza, pero nosotros simplemente hemos modelado acá la riqueza del dinero, en teoría, ¿no? De lo que da el dinero. Y se pueden hacer experimentos muy interesantes con esta cuestión. Yo en realidad tengo ahí muchos otros modelos, pero bueno, si hay algún interesado, después se los puedo mandar, no hay ningún problema. Bien. Bueno, un poco lo que decíamos, básicamente no es algo que se distribuye exponencialmente, sino como una distribución de Pareto, que es más desigual que una distribución exponencial, digamos. En realidad, primero en el modelo se veía como una normal, pero después se va haciendo, si yo lo simulo suficientemente tiempo, cosa que no tenemos ahora, se va a hacer como una exponencial, digamos, ¿no? Una curva así, que, digamos, tiene unas pocas personas que tienen mucho y muchas, como una cola muy larga, que tienen cada vez menos, digamos, ¿no? Pero bueno, en realidad acá ese es una Pareto, la distribución de Pareto tiene mucho que ver con lo que son rangos dentro de, de esos márgenes de personas que tienen mucho, tienen menos y cada vez menos, digamos. Bien, esta es una aplicación, nosotros investigamos muchísimas más, digamos, tenemos muchas más cosas, que es la demanda heterogénea. Una cosa importante en el Agent-Based Modeling es que yo puedo modelar cosas muy heterogéneas, o sea, los agentes son heterogéneos, diferentes tipos de agentes y cada uno con su comportamiento, cosa que no puedo hacer con otras herramientas, ¿no? Economías de trueque, simulación de empresas de mercado, oligopolios, monopolios, mercados de trabajo, comercio internacional, modelos bancarios, se pueden hacer muchísimas cosas, de hecho se están haciendo muchísimas cosas con interesantes resultados, digamos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, si entendieron, se entendió algo, por lo menos el objetivo. Sí, Gustavo, tenemos una pregunta. Sí. Nos preguntan, ¿qué criterios recomendarías para identificar las variables de un modelo? Bueno, las variables son bastante, la verdad que son bastante heterogéneas, justamente. O sea, hay muchas variables, sobre todo en los modelos económicos, muchísimas variables, y eso tiene que ver más bien con el ámbito de donde estoy aplicando yo el modelo, ¿no? La identificación de las variables, sobre todo, se hace por cuestiones que tienen que ver con datos históricos, ¿cierto? Que esto tiene que ver mucho con la econometría, digamos, que es una ciencia justamente, digamos, metida, enclastada en la economía, que estudia justamente a partir de datos ciertas cosas que yo puedo después utilizar en la economía. Por ejemplo, ¿qué relación tiene, supongamos, el PBI con el desempleo, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, de esas dos cosas, yo puedo hacer un modelo basado en agentes, metiendo esas dos variables y viendo cómo se comportan los agentes en función de esa generación de PBI y de los que tienen empleo o no tienen empleo, ¿no? Hay otra pregunta. Sí. Dice, ¿el modelado basado en agentes sigue algunos pasos de la metodología de dinámica de sistemas o es lineal? Buena pregunta esa. Sí, en realidad la dinámica de sistemas es una metodología que de alguna forma modela los agregados, es decir, modela los todos, ¿sí? Los sistemas dinámicos, que son también sistemas complejos, por eso también hay una intersección interesante, en la dinámica de sistemas yo tengo flujos y niveles, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos flujos y niveles modelan cantidades genéricas, digamos, cantidades que son agregadas. En cambio acá, en el modelado basado en agentes,
yo identifico a cada uno de los agentes que contribuyen a ese agregado general. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, yo hablo, supongamos un stock, puedo decir el stock es el dinero de un país, ¿sí? Ese es un stock en la dinámica de sistemas. Y los flujos serían, por ejemplo, los ingresos por impuestos, bueno, podría ser la emisión monetaria, todo eso son ingresos al stock, que es la cantidad de dinero que yo tengo en el país. Pero si yo lo modelo con ABM, yo tendría que, por ejemplo, usar un agente que sea Banco Central, otros agentes que sean empresas, otros agentes que sean personas, inclusive es bastante complejo el modelo en ese caso, y cada una de ellas hacen un comportamiento que hacen a generar todo ese dinero total, ¿sí? Son enfoques complementarios y por eso, por ejemplo, hay varios lenguajes que utilizan una interfaz entre ABM y lo que es dinámica de sistemas, ¿no? Se puede básicamente hacer un modelo con ambos enfoques. Gracias, gracias. Doctor Cristian, ¿podría hacer el reconocimiento a nuestro invitado, por favor? A ver, un segundito, por favor. Gustavo, no te vayas todavía. No, hay varias preguntas interesantes. De paso, responde la pregunta esa. La de COVID-19, fantástico. Hace un De resumen hecho, cortito. un resumen cortito, la Universidad de Stony Brook en Nueva York hizo varios modelos basados en agentes de la pandemia, donde sacaron varios datos interesantes sobre los cuales se tomaron decisiones, no sé si malas o buenas, digamos, en Estados Unidos, pero esos modelitos, de hecho, capaz que alguno por ahí, bueno, yo no lo tengo a mano ahora, lo habrá visto en la página, donde se hacen cuadraditos, y bueno, se van viendo cómo se va haciendo la dispersión de la epidemia. Por una parte, hay muchísimos modelos basados en agentes, y por otra parte, en dinámica de sistemas también hay muchos modelos de COVID-19 también en el agregado. De las dos formas se han hecho, ¿no? Y la verdad con bastante buenos resultados, ¿no?